Muy bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Poder Humano Podcast. Yo soy Agustín. Y yo soy Fabi. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos lo pidieron en redes y se los debíamos. Y es cómo es esto de vivir de tu propósito. ¿Sabes cuál es tu propósito? Por ahí deberíamos empezar, ¿no? Sí, hay muchas personas, siento que últimamente están conectando mucho más con su propósito. Hay muchos que están atravesando crisis en el cual son profesionales y han pasado varios años en ejercicio. Creo que es uno de Somos dos ejemplos. es tu caso también, en el cual amamos esa vida, esa profesión, pero llega un momento en el cual sentimos que no nos llena y por eso quizás hay muchas personas interesadas en escuchar este episodio. Si se Exacto. puede vivir de propósito, sí o no. Exacto, porque ahí mezclamos dos cosas que son como súper interesantes en la vida del ser humano, que es lo que quiero hacer y mi trabajo, que es el que me permite, tal vez a través del intercambio del dinero, lograr cosas que también quiero. Entonces, también está bueno saber que tenemos varios propósitos en nuestra existencia. En este caso, vamos a hablar de lo que tiene que ver con lo laboral, el Exacto. trabajar de lo que tiene que ver con mi propósito, llevar el propósito al área laboral, porque tenemos muchos propósitos en como muchas misiones, como muchas acciones a realizar a conciencia en esta vida. En este caso, vamos a apuntar un poquito a lo que tiene que ver esto de lo laboral junto con qué es lo que quiero hacer de mi vida. Y eso muchas veces va cambiando. Va como yo siempre jorobo y digo que ya tengo como 7 vidas en esta vida, que tiene un poco también que ver con el área laboral, que ha ido transmutando a la medida que yo he ido transmutando. Soy una de las personas que me autoricé esa transmutación de mí primero y luego que lo laboral acompañara como reconocer una parte de mi vida que fue consciente y acorde a eso que estaba haciendo, una que estaba dejando de estar tan de acuerdo con eso que estaba haciendo y la nueva versión y hacerle caso. Y no es nada sencillo, porque tenemos muchos pactos con muchas personas. A veces se siente como muchas obligaciones con muchas personas, pero la obligación siempre es contigo. Y ese es el detalle, cuánto nos somos fieles a nuestros cambios internos, cuánto nos somos fieles a qué es lo que quiero hacer con mi vida laboral. Si nos escuchamos, si nos hacemos caso y si tenemos la valentía de hacerlo, ¿no? En tu caso fue parecido. Sí, antes de entrar quizás en expandir en los distintos matices, si alguien viene y me pregunta, ¿se puede vivir de propósito? Mi respuesta automática es sí. ¿Se puede vivir de manera abundante de nuestro propósito? Mi respuesta es sí. ¿Por qué? Porque lo he comprobado con mi propia experiencia. Fabi, vos también. Y conocemos muchas personas, no solo en Uruguay, sino en distintas partes del mundo, que viven de manera abundante, que viven muy bien haciendo lo que aman hacer. Es que es más fácil, sería más fácil, debiera ser más fácil porque todo tu ser está conectado con lo que querés proyectar. Sería mucho más sencillo ser exitoso si supiéramos cuál es nuestro propósito. Sí, era mi primera respuesta. Después, si me preguntan, ¿es para todo el mundo? Mi respuesta sería no. Mm. Creo que no es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque vivir del propósito, como todo, tiene sus cosas positivas y quizás sus cosas no tan positivas para otros. Yo veo la parte positiva y por eso decidí tomar este camino. Y por eso, y siento que no es para todos. ¿Por qué? Porque cada decisión que tomamos en nuestra vida tiene un precio. Hay un precio que pagar. Ujú. Y obviamente que para vivir del propósito también hay que poner trabajo, también hay que poner esfuerzo. No todo fluye así con facilidad. Entonces, hay personas que no están dispuestas quizás a entrar en ese mar de incertidumbre, que a veces en los primeros años o el primer tiempo hay que remarla. Entonces, en mi caso, cuando pasé a vivir de este propósito, no fue de noche a la mañana. Estuve un tiempo construyendo esa plataforma para poder dejar de ser dependiente a pasar a ser independiente. En este caso hoy, a través de la academia y acompañando personas. Antes, en su momento, fue con mi gimnasio. Entonces, en su momento yo trabajaba
como dependiente en una cadena de gimnasios hasta que pude hacer la transición y vivir pura y exclusivamente de mi propio gimnasio. Entonces, se puede sí, porque lo he hecho más de una vez Ujú. y en su momento ese era mi propósito, acompañar a personas desde la transformación física y cuando me di cuenta que mis entrenamientos empezaba a pesar más el acompañamiento psicológico, emocional, me di cuenta que esa parte terminaba de llenarme mucho más que andar contando repeticiones, armando rutinas o planes de alimentación. Exacto, sí, en mi caso era, no solo la medicina te sana, hay un proceso detrás que debes hacer, tenga la edad que tengas, y eso también era un poco lo que me daba cuenta de que no era suficiente, no era suficiente con eso, y que había muchas personas que estaban cubriendo esa área, que yo ya podía dedicarme a otra cosa. Y también es como vos decís, es un proceso, primero interno, siento de esa autorización a los cambios internos que tenemos. Porque tal vez nos pasa mucho a los uruguayos a los 18 años cuando debemos decidir qué es lo que querés estudiar, que a veces siento que no se tiene tanta la madurez como para decidir ahí qué es lo que quiero hacer. En mi caso estaba decidida, sabía lo que quería, tenía un grupo de amigas que también íbamos hacia el mismo lugar, veníamos hacia universidades diferentes, pero todas más o menos a estudiar. Entonces, más o menos todas íbamos hacia el mismo lugar. Nuestros padres estaban contentos y podían pagar que nosotros viniéramos a estudiar. Entonces, todo era acorde. Y fui muy feliz en esa época de mi vida cuando me recibí trabajando de lo que amaba hacer, pero también fui consciente que hubo un momento en mi vida en que empecé a sentir que eso no era lo suficiente y que yo tenía un montón de dones o habilidades que no las estaba viendo, no las estaba escuchando, no les estaba prestando atención, hasta que ellas me desbordaron a mirarlas y me di cuenta que esa era mi esencia. Entonces hay una Fabi construida desde el estudio y hay una Fabi como muy innata que tenía ciertas habilidades y como ciertos deseos de ayudar a otros desde otro lugar. También es complicado porque pasar desde el área profesional a esta área de medicina holística, esto de tan espiritual, qué tan abundante puede llegar a ser. Y sentí que cuanto más auténtica era, cuanto más yo era, soy, más abundante soy, porque ya no trabajo, ya disfruto tanto lo que hago, que no lo siento como un trabajo, lo siento como más alegría, como más ganas de, como es como que tengo más fuerza, más, aunque tengo más años, tengo como más ganas y más fuerza y más ideas y cuando escucho a las personas y las siento agotadas o como con los brazos cansados, sé cómo ayudarlos y eso me llena. Eso es mi don, ese es mi propósito y siento que recién hoy puedo vivir de esto. Me gustaría que las personas fueran conscientes antes que yo, que se autorizaran esto antes que yo, porque siento que los tiempos son perfectos, pero en edad vos te lo autorizaste antes que yo y me gusta esto de poder observar que se animen a hacerlo, que lo hagan lo antes que puedan, que no demoren más. Es el año que viene o dentro de 2 años, es ahora, el momento es ahora. Entonces, ¿sabes lo que querés hacer? Donde estás trabajando, no estás tan feliz. Sabes que hay un montón de cosas que tenés guardadas y que todavía no las liberás, no las soltás, no las contás. Hacelo, porque la experiencia de vida es ahora, no sabes hasta cuándo además. Entonces es cuanto antes, mejor. Si no es ahora, cuando dijera uno ahí. Entonces siento eso, ¿no? Como, ¿en qué sentís que sos único? ¿Qué habilidad tenés que sos único? ¿En qué sos bueno? ¿En qué sentís que otro no lo hace como vos? Hay algo en vos que ve distinto, hay algo en vos que nace distinto, sos único. Entonces, ¿qué haces bueno, diferente a otros? Que no hay nadie como vos. Ese sos vos. Sí, y cuáles son sus pasiones también, porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, siento que cualquier pasión puede ser monetizable Sí,
y que uno realmente puede vivir de eso. Conozco personas, por ejemplo, que estaban trabajando en un lugar público que dentro de la idiosincrasia uruguaya, el conseguir un empleo público es uno de los hitos. Es bueno, estoy trabajando para el Algo Estado, seguro. sé que hasta que me jubile voy a estar ahí. Y personas que han dejado tu Eso soy caso, yo. otras personas que conozco también que han dejado trabajos públicos, por ejemplo, por dar clases de cerámica. Sí. Entonces, ay, la familia, ¿no? ¿Cómo vas a dejar ese empleo a ponerte a jugar con cerámica? Ujú. Hoy en día tiene una tienda, vende sus productos de cerámica y da clases de cerámica Sí, y creo que es mucho más abundante de lo que era antes y ni hablar la satisfacción de poder estar la gran parte de su día y de su semana haciendo lo que le gusta. exacto, Entonces, acá es un caso puntual. Hay personas que se dedican a dar clases de surf, clases de tenis, porque son apasionados del tenis y no porque tengan que ser jugadores profesionales. exacto. Entonces, en todo el mundo hay personas con diversos intereses y cualquier cosa que te apasione hacer lo podés volver tu trabajo o tu fuente de ingresos que pueda sostener tu estilo de vida. Y en relación a la pregunta anterior donde decía, ¿es para todo el mundo? Y hay muchos que no están dispuestos a pagar el precio, hay muchos que no están dispuestos a correr el riesgo o se aferran a, a ese lugar conocido, a esa zona de confort en el cual no están a pleno, pero el sufrimiento es tolerable. Entonces, me quedo ahí, es como, diría mi padre, con la ñata contra el vidrio, es como que estás viendo o visualizando una realidad que pueda ser maravillosa para vos, pero por ese miedo de lo que pueda estar afuera, estás ahí con tu nariz pegada al vidrio, viendo, visualizando todo lo que podría llegar a ser y uno todavía atrapado dentro de esa caja, ¿no? Exacto. Una de las cosas que siento que tal vez es lo que no conecta con esto, es que en el área laboral, ¿quiénes se preguntan de qué quiero trabajar? ¿Quién realmente se pregunta qué me hace feliz? ¿Qué me haría feliz si yo trabajara de esto? Entonces, muchas veces son salidas laborales, que son como esas posibilidades que creo que tengo, y no se ponen a pensar qué les gustaría, ¿no? Es, ¿de qué te gustaría vivir? ¿De qué sentís que podés generar dinero? Desde la felicidad, transformarlo en un propósito, que es algo que quiero para mi vida. ¿Qué efecto va a causar eso en los demás? ¿Qué vas a generar en los demás? Sea lo que sea, ¿eh? Entonces, transformar eso en un propósito. Las personas no han sentido, creo yo, históricamente, no todos, que lo laboral debiera ser una elección, que no solo es lo que es posible o no para algunos o para otros no, porque tienen obligaciones, nosotros también tenemos obligaciones. Entonces es, ¿qué sentís vos que es lo que los detiene cuando no van tras lo que realmente quieren? Creo que la raíz de todo, de toda esa limitación es una creencia que es no creerme suficiente. Ujú. Entonces no me creo suficiente como para poder vivir de esto. Lo No, suficientemente bueno. bueno, no Ujú. me creo lo suficientemente bueno como para que alguien pague por mi servicio. Exacto. Entonces siento que esa es la raíz que limita el crecimiento o la expansión. Yo en su momento di ese salto, vos también diste ese salto, ¿por qué? Porque me creí suficiente. Creo que lo que tengo para aportarle al mundo vale. Eso. Y me la jugué, quieras o no, uno se la juega. Entonces sí, dejás el... Y también con hijos, ¿no? Porque a veces la justificación de no dar el salto en otras personas es, ah, no, tengo hijos. Nosotros ambos tenemos hijos y es nuestro único ingreso. Estamos pura y exclusivamente dedicados a esto. Pero creo que la creencia donde parte todo esto es si me pongo a jugar el juego o no, es si me creo suficiente. Y es Exacto. algo que se puede trabajar. Antes no me creía suficiente y por eso no daba el salto. Por eso siempre hablamos de cada expansión o cada movimiento va acompañado de un proceso interno. En Sí. el momento donde dije sí, lo que hago vale. O mi libro, sí, siento que es muy bueno. Entonces voy a dedicarme a esto, soy suficiente. Y tras ese cambio interno, se da el movimiento luego fuera. Sí. Y otro de los miedos grandes que hay que dejar fuera es el miedo a la escasez.
ese miedo del monetizable, ¿verdad? Entonces, porque cuanto más lo observo, más aparece. Tampoco puedo ser inconsciente, ¿no? De, bueno, voy a dejar todo para dedicarme solo a esto, hay que ir haciendo unas transiciones. La primera transición siempre es interna. Y nosotros que trabajamos a la expansión, mucho esto de vivir tu propósito abundantemente. Animate a crear, animate a ser diferente, animate a mostrarte, animate a tu proyecto, animate a hacerlo. Cuando ahora, siempre es ahora. Entonces, cuando los alentamos a esto desde, bueno, ciertas estrategias, lo más importante es saber qué es lo que querés. ¿Qué es lo que querés? ¿Cuál es tu promesa al mundo? ¿Qué le vas a entregar? Eso es tu trabajo. Entonces, lo vas a hacer feliz, lo vas a hacer sin tiempo, lo vas a hacer sin límites, porque vas a estar haciendo algo que es parte de vos, que te pertenece y lo vas a entregar al mundo. Entonces, cambia bastante la concepción de lo laboral y de vivir de tu propósito. Entonces, en la expansión, lo que más trabajamos es lo interno. Sí, hay un montón de estrategias, pero es el mundo interno. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién te dice que no todavía, aunque lo tengas guardado ahí en tu inconsciente? Cuando te pregunto, ¿por qué no dejas tu trabajo ahora? ¿Que no sos feliz ahí? ¿Qué te gustaría hacer de tu vida? ¿Cuáles son las respuestas que te vienen? ¿Quién está detrás tuyo diciéndote que no? Tiene más fuerza que vos. Nadie puede tener más fuerza que vos, diciéndote un no a lo que vos realmente sientas que es tuyo. Entonces, cuando hacemos ese ejercicio, a veces decimos, wow, me viene la voz de que me decía que por ahí, ¿no? Entonces, yo uno de los conceptos que tenía era esto muy familiar de una de mis abuelas, que era que ella tenía un trabajo que era público y que era lo mejor que tenía porque era seguro y lo agradeció toda la vida a quien le dio ese lugar. Y claro que cuando me recibí, uno de los lugares que además monetizablemente era muy bueno, era público, a diferencia de otros que pagan menos, pero se pagaba muy bien. Em, claro, era el lugar que mi abuela hubiera elegido para mí y le cumplí. Hasta que dije, ok, ya te cumplí, ya puedo hacer otra cosa. Y fue como esta gran autorización de darme cuenta lo que había hecho laboralmente. Entonces, cuando sentí, okey, ya cumplí, fue como, ¿ahora qué quiero hacer? ¿No? Entonces fue, ahora capaz que me hago caso a mí un poco, en qué es lo que soy buena, en eso era buena también, pero, también amé hacer eso. Ahora me siento mucho más libre. Como que si se me cruzan ideas, voy a ir por esas ideas. Así sea construir un domo en medio de las sierras de Minas y hacer retiros. Em, y me llena de alegría porque siento que eso es único mío. No sé si alguien más hizo eso en mi familia, pero se siente bien, se siente más liviano. Y es como que eso sí es diferente, como que eso sí se lo dejo al mundo, como que eso sí se lo dejo, ejemplo, a mi hija, de que se atreva, que se anime a hacer cosas que ella realmente quiera y sea feliz, que sepa cuál es su propósito, por ejemplo. Entonces, eso. Muchas veces este propósito tiene que ver con en nuestra antigua versión, ¿no? Por lo general, esas ganas de ayudar a otros es para que no pasen lo que yo pasé. Exacto. Entonces, para que hagas trabajo interno escuchando esto y si todavía te cuesta o no pudiste conectar realmente con lo que te apasiona hacer, es cuáles fueron las etapas de tu vida en que te han marcado esos golpes duros, de qué lugares te has sacado, porque quizás por ahí pueda Sí, estar tu sí. propósito de vida, en el cual puedas ayudar a personas o aportar tu granito a que no tantas personas pasen por esa situación o que puedan salir con tu vida, ¿no? Entonces siento que si todavía no encontraste, ese puede ser un lugar donde poder Sí. empezar a buscar. Me viene algo como muy loco porque vos hablabas y me vino eso a la mente, fue, por ejemplo, el de encontrar talles de ropa. Cuando yo era chica, era muy delgada y me costaba mucho encontrar algo que fuera de mi talle, aunque parezca extraño que todo el mundo es el talle grande, no hay, bueno, talle chico y larga no había. Entonces, ejemplo, eso, ¿te pasó eso en tu adolescencia? Y probablemente tengas ganas de crear una marca de ropa y ese va a ser tu propósito y los talles cuáles van a ser. Entonces, algo así, ¿no? Algo como así. Bueno, qué loco.
las ideas que me vienen, ¿no? Es como diciendo, bueno, en realidad sí, cuando me pasó tal cosa que en su momento me hubiese gustado que existiera tal cosa, eso es, ahí es, porque eso tiene que ver contigo, como decías Sí, vos. después en estas matices que uno debería trabajarse o tener en cuenta o prestar atención para poder vivir el propósito, una clave es perder el miedo a mostrarse. Ujú, Siento que un gran limitante, sobre todo a personas que llegan a nosotros, a nuestro programa de negocios conscientes de la expansión, es les cuesta mostrarse en cámara, mostrar quién son, mostrar lo que hacen. Y después también otro punto que siento que es fundamental es conectar con la humildad. ujú. ¿Por qué? Si yo me quiero dedicar a algo y siento que esos clientes todavía no llegan, tener la humildad de entender que a veces no solo con el conocimiento o con la habilidad alcanza, hay que formarse en otras áreas. Por ejemplo, hay que saber venderse, hay que saber comunicar y ahora en el mundo digital, obviamente, hay que saber manejar las redes. Entonces, ¿se puede crecer de boca a boca? Sí, pero por lo general no es tan expansivo Vas a ese tener un límite ahí. crecimiento. Entonces, también entender a los profesionales independientes que les ha costado despegar o que se mantienen en una línea y no han podido dar ese salto a vivir en esa abundancia que quisieran, siempre es trabajo interno. Alguna creencia limitante te está bloqueando. Hay muchas veces que buscan esa justificación fuera, porque los clientes tal cosa o porque el país tal otra, y la respuesta siempre está adentro. Nosotros nos ha pasado con personas que hemos formado en distintas herramientas, unos en las cuales han tenido un crecimiento explosivo y expansivo, no solo a nivel país, sino a nivel regional, Latinoamérica, y personas que no han podido hacer, casi sesiones o les cuesta muchísimo Con la misma herramienta. con la misma herramienta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues la herramienta es la misma, es la Es el ser persona, humano. es el ser humano. Ujú. Entonces, muchas veces nos excusamos afuera, nos quejamos de ese afuera y las respuestas siempre están adentro. El mantener el grado de humildad de hay cosas que no me he trabajado. Mm. Quizás tengo todavía grandes heridas con el dinero, tengo grandes heridas con la visibilidad, tengo dificultad para realmente comunicar y expresar lo que hago y que la gente pueda entender lo que hago. No tengo ni idea de cómo vender lo que hago. No tengo manejo de casi redes sociales. No me sé promocionar. Entonces, cuando uno ve la película de afuera y ve todas las habilidades que hay que adquirir para poder expandirse y la única habilidad que está presente es tu Lo cualidad, teórico. exactamente. Hay 5 o 10 patitas que no le estamos prestando atención y es por eso que el crecimiento no se da. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Hay personas que no están dispuestas a invertir tiempo o dinero en desarrollar esas habilidades que hoy son el producto de que el avance no se esté efectuando. Sí, son como las limitantes de vivir de este propósito, que pueden ser muchísimas. El 80% de nuestras limitantes son internas. Ese después otro 20% es todo esto que estamos hablando, que son esa actualidad que hay laboral, y también es una actualidad que si bien es competitiva y hay como gran mostrarse, es una gran apertura, es un tiempo de gran apertura de muchas herramientas diferentes. Las personas entran en conexión con estas redes que bien utilizadas son muy buenas. Entonces es una forma de expandirse, una forma de hacerse conocer, una forma de poder vender a muchas más personas de lo que podemos imaginar en realidad. Entonces, cuando recién hablabas de todas las áreas que tienen que cubrir, no las tienen que hacer ellos al 100% del trabajo, por supuesto, pero sí siento que hay algo que decimos en la expansión y que me gustaría poder compartirlo por acá, y que es, para ser expansivo y vivir de tu propósito, hay una parte de ti que debe morir. La parte que de ti que debe morir es esa que te está bloqueando y es esa que tiene que dejar de estar funcionando para que puedas ser tu nueva versión. Entonces, la parte del mí que debía morir era esa que tenía miedo de hablar raro. De hablar de energías, de hablar lo que veo, de hablar lo que siento y lo que las personas me transmiten sin que me lo digan. Entonces era un nuevo lenguaje para mí. Ya no estaba hablando de medicina, yo estaba hablando bastante raro.
Entonces, no tenía miedo de ser como juzgada porque estaba muy segura de lo que soy, segura de lo que digo y hago. De todas formas, siento que no somos 100% quien somos, ¿no? Hay unas partes de nosotros que aún nos guardamos. Esos son miedos, ¿no? Miedos a mostrarnos, miedo a ser juzgado, qué van a decir de mí ahora. Entonces, todo ese juego interno es al que hay que entrarle para no detenernos más, ¿verdad? Porque si venimos a experimentar una experiencia de vida y la vida que estoy experimentando no me hace feliz, ¿a qué vengo? ¿A qué vine? A sufrir. No creo que ese sea el pacto de nuestras almas, ¿eh? Venir a sufrir, venir a la escasez, venir a qué. Entonces, siento que venimos a otra cosa, hay que recordarlo, a qué venimos acá. Entonces, si en este momento estás en una situación de parar y de observarte, capaz que justo vino un proceso de salud de enfermedad que hace que te detengas, para algo viene a mostrarte algo. Y capaz una de las cosas que viene a mostrarte es lo laboral. ¿Qué estás haciendo todos los días de tu vida, tantas horas de tu vida? ¿Cómo te sentís ahí? Porque son muchas horas. Y a lo largo de tu vida son muchas horas de tu vida trabajando. ¿Haciendo qué? ¿Cómo te sentís ahí? Estás llenando tu cuerpo de esa información todo el tiempo. Le estás hablando a tu cuerpo. Sí, y a la hora de tomar esta decisión, siento que la balanza no debería ser solo la economía lo que pesa. Sí, ¿Por qué? Bueno, a veces sí puedo tener una buena posición de trabajo gracias a mi título, mis años de experiencia en un mismo lugar, en donde he crecido y la retribución económica es grande y por eso no me quiero mover de ahí. Pero ¿con qué estás pagando eso? Con exacto. vida. Ujú. O sea, tampoco vale tu vida que se compra con dinero. Entonces, en nuestro caso, el poder tener una libertad de pasar tiempo con nuestros hijos, irlos a buscar a su colegio, el poder irnos varios días eh, ahí a nuestro domo, tener esa libertad geográfica, más allá de la cuenta bancaria, siento que eso no tiene precio. Es una elección. Entonces, no solamente a la hora de tomar una elección, de cambiar un trabajo, de vivir de propósito, No que solo es un sea el número. dinero, claro, no solo es un número el que da para tomar la decisión, Exacto. porque al principio quizás sí arranca con un poco menos, Ujú. pero yo te garantizo que si realmente le pones las ganas, las cosas salen. Yo me acuerdo en su momento, tengo un amigo que es tatuador y que él lo mismo, o sea, desde chico sus padres eran artesanos y él fue un apasionado del dibujo. Entonces, de chico ya dibujaba y creo que no sé si antes de los 18 ya había agarrado una máquina y ya había arrancado con sus tatuajes, creó como su estilo propio de tatuajes. Y años después, siendo muy exitoso y reconocido a nivel regional por su arte, yo era su entrenador. Y yo digo, ando con ganas de realmente poner mi gimnasio, porque en ese momento yo trabajaba en el gimnasio y hacía entrenamientos personales en otro lado. Y me decía él, si realmente vos le pones toda la energía que le pones acá a tu pasión, me dice, no hay manera Ujú. de que no te vaya bien. Digo, Exacto. a mí me pasó con el tatuaje. Al principio lo mismo. Mis amigos que decían, no, no sé qué. Hoy, o sea, soy mucho más abundante de lo que me podía imaginar y hago lo que amo. Me levanto, dibujo, viene una persona, le rayo la piel, me dice, y eso no tiene precio. Exacto. Él después lo incluso fue padre y está viviendo una vida con su hijo de total Ujú. libertad. Y bueno, en ese momento, esa palabra de ese amigo hizo pesar mucho. Y Exacto. realmente, si le pones el foco, le pones la energía, en que esto crezca, porque también, si bien es algo particular, hay que tomarlo como un trabajo. Es un trabajo. No piensan que, por ejemplo, bueno, soy terapeuta, hago una sesioncita por día y con eso alcanza. Bueno, ¿cómo hago para llenar mi agenda con una o dos sesiones por día si eso alcanza? Y eso también lleva su tiempo. La pasión a lo que Claro. vas. Cuando te gusta, va a ser pasión, no va a ser trabajo. Entonces, para ir cerrando, primero pensá en qué sos bueno. ¿O en qué te dicen que sos bueno? Eso, Porque a veces uno sí. tiene como esa
humildad que no se cree bueno en nada, pero viene en la familia o vienen los amigos que En te el fondo lo llaman. sabemos, Sí. el no se lo Ah, vos sos muy solo. bueno en esto, dame opinión sobre tal cosa o me ayudás en tal otra. Exacto, entonces ¿en qué sos bueno? ¿En qué te diferencias del resto? ¿De qué estás trabajando? ¿Estás siendo feliz? ¿Cómo es tu vida cada día? Porque siento que el propósito es bastante más allá de lo laboral y lo laboral es un área de esto. Y nosotros somos el ejemplo de que cuando realmente querés algo, cuando realmente es tu propósito, anda hacia allí. Es en todas las áreas, pero en este caso vamos al propósito laboral, es anda hacia allí, porque ahí no te vas a equivocar, andás, seguí yendo hacia allí. Es como seguir poniendo tu energía, seguir poniendo tu enfoque, seguir buscando formas, pero seguir yendo hacia allí, porque ese es el lugar correcto. No te vas a arrepentir, porque no vas a poder creer dónde llegaste. Además, tenelo claro, anda paso a paso y si necesitas ayuda, siempre va a haber alguien que te pueda orientar, que haya ido unos pasitos adelante que vos, que te pueda guiar. Y si no nos preguntás a nosotros como terapeutas, obviamente el camino es interno. No dejes de mirar adentro porque ahí están toditas las respuestas. Sí, y ese camino no es lineal. Hay subidas y bajadas, hay momentos donde uno siente frustración, hay momentos que dice, dejo todo y me consigo un trabajo. Enojo, Entonces, eso hay que pasarlo. sí. Siento que es lo que le termina dando el condimento y el valor Ujú. al camino. ¿Por qué? Porque también conozco colegas en lo que es el mundo holístico, en el cual a veces las cosas se ponen un poco duras y se frustran como muy fácil. Entonces, siento que a las personas que nos dedicamos a vivir de lo que nos gusta, la resiliencia es un valor o una virtud más que un valor Total, eh, que es fundamental para esto, ¿no? exacto. Fundamental. Muy bien. Esto es todo por ahora. Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Esperamos que esta información haya sido muy valiosa para ti. Te pedimos que si te gustó, nos dejes un me gusta, un mensaje o que lo compartas con aquella persona que sientas que le pueda hacer bien escuchar este episodio. Y si querés, nos pedís información sobre la expansión, que hablamos bastante de esto. Nos vemos. Adiós. Adiós.